Estamos hablando de funciones ejecutivas en el cerebro del adolescente. Y bueno, por aquí alguien iba a comentar algo, Alma, en el Sí, grupo. referente a lo que mencionaba, ¿no? De qué actitudes o qué me molesta de mis alumnos. Tengo alumnos de tercero de secundaria y lo que me molesta es el poco desinterés y la irresponsabilidad que muestran hacia su proceso para ingresar a la media superior. Todavía están como que en el que sí o no, qué sucede. Entonces creo que esa es una de las cosas que más me molestan. Y obviamente la irresponsabilidad pues entra de que pues no entreguen actividades, lleguen tarde a la escuela cuando tenemos un horario, el que no cumplan con los materiales que se acuerdan dentro del salón de clases. Esas creo que son las principales que a mí me molestan de la actitud que ellos tienen. Alma, perdón, ¿tu nombre es Alma? Sí, Almadelia. Alma, de lo que estábamos hablando ahorita con Mercedes, ¿coincides que esas son las funciones ejecutivas que estarían adoleciendo tus alumnos o alguna otra? Sí, porque es que dentro de que no tienen una planificación o una planeación de lo que van a hacer a futuro, cuál es su meta, o todavía no la tienen bien establecida, están todavía divagando. Y es que en realidad aquí, así como paréntesis, nuestro modelo educativo, los modelos educativos, le piden al adolescente una decisión cuando todavía su cerebro no es capaz de perfilar el futuro. O sea, estamos hablando que tiene que decidir un chico de 17 años y a veces se lo estamos pidiendo a los 15 años. A los 17 años es que perfile el futuro de toda su vida eligiendo una carrera universitaria. Y el cerebro todavía no está listo para hacerlo. Por supuesto, ¿no? Entiendo que los modelos educativos tienen que responder también a una necesidad social y una necesidad productiva, pero es una gran presión para los chicos esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí, efectivamente ya la capacidad empieza a ver el futuro, el cerebro se empieza a preparar para ir al futuro, pero todavía no ha desarrollado todas sus capacidades ejecutivas para poder hacer una elección. Y entonces, ¿cómo creen? Y ahora, bueno, ahorita hacemos el ejercicio. Mejor no digo, mejor no sigo y hacemos el ejercicio, ¿va? Ahorita que sigamos. Entonces, estamos hablando de funciones ejecutivas, que es la planificación, el inhibir el estímulo, que significa, híjole, ya me cansé, pero tengo un trabajo mañana y me está hablando mi amigo de que si nos conectamos, no, inhibir el estímulo sería, termino mi trabajo y me conecto. Cuando en realidad, ¿qué va a hacer el adolescente que no tiene este filtro? Es, ay, me vale, me voy a jugar, ya me cansé. Esa es una capacidad de inhibir estímulos. Perdón, voy a compararlo. Es como con los perritos, que les tenemos que enseñar a inhibir el estímulo para que no se distraigan cuando les estás dando, cuando los vas llevando a caminar, por ejemplo. Eso es inhibir el estímulo. Y los seres humanos, el inhibir el estímulo es desde pensar antes de actuar, el inhibir tengo diabetes, no me es conveniente comer azúcar, pero me regalan un pastel. Ay, me lo regalaron. Inhibir el estímulo sería, no lo como porque me hace daño. Para todo eso nos sirven nuestras funciones. ¿Cómo se sentían ustedes cuando eran adolescentes? ¿Alguien quiere compartir cómo se sentía cuando era adolescente? ¿Se acuerdan? Sí, Mercedes, le veo los ojitos que... ¿Por ahí alguien contestó? Oí un sí yo, pero no supe quién fue. había sido yo, Alma. Ah, ok, Alma. Bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo me sentía cuando era adolescente? Recuerdo que en esa etapa estaba como indecisa, tenía mucho miedo a tomar una decisión acerca de qué iba a pasar con mi futuro. Me sentía como que muy pequeñita ante todo el mundo, ¿no? Me lo quería comer a bocados, pero también así como que qué iba a pasar.
Entonces yo creo que si nos ponemos en el plan de los adolescentes es como similar a nuestros niños. El qué va a pasar, el de y si es la decisión correcta, van a estar contentos de que si me quedo, no me quedo, qué va a pasar si no cumplo con las expectativas de mis padres. En esos tiempos yo me sentía de esa forma. Gracias, Delia. Fíjate que yo que trabajo con adolescentes, es increíble el tema de la presión que tienen por tomar una decisión y el miedo a equivocarse. También otra de las cosas que les preocupa mucho es el complacer a los padres, el no decepcionar a los padres. Eso les pesa mucho a los adolescentes. Y en realidad, y el poder tomar una decisión. Entonces, yo les puedo compartir que el periodo de adolescencia para mí no fue el más padre de todos. Yo fui la clásica estudiante que venía del colegio de monjas, que era alumna de puro 10, entro a la escuela bilingüe con modelo norteamericano, mixto, y mis calificaciones se van para abajo, con todo lo que me pegó en el autoestima de qué es lo que estaba pasando. Y ahora con el conocimiento que tengo, puedo comprender qué fue lo que pasó. Y puedo darme cuenta que no tuve el acompañamiento que necesitaba en ese momento de transición de la niñez a la adolescencia. Entonces, pues eso es como un poco reflexionar y entender que nuestros adolescentes necesitan un acompañamiento porque están pasando por un periodo complicado. Y algo que es muy común que los adultos les dicen hacia los adolescentes, sobre todo cuando hay hermanos, ¿no? Es, déjalo, está en la edad de la choca. O es un adolescente, o sea, déjalo, no le hagas caso. Y es muy importante para los chicos sentirse escuchados, porque están teniendo cambios muy importantes en su cerebro. Vamos a seguir con nuestra presentación. Y bien, ¿qué es como volvemos ahora a esta parte de por qué es lo que pasa en el cerebro? Como les mencionaba, cuando nacemos, pues somos hagan de cuenta que cuando nosotros nacemos es como si sus papás hubieran comprado un escritorio en IKEA. Les dan una caja con un montón de objetos, tornillos, tuercas, tablas, y les dan, ármalo. Nada más que en IKEA, pues sí te dan instructivo. Cuando nacemos los bebés, pues no traemos instructivo. Y nos dan, aquí hay un montón de cables neuronales para que hagas las conexiones que ayuden a desarrollar este cerebro. ¿Cómo? A través de la experiencia. Y entonces, en este momento, cuando nacemos, empieza el cerebro a generar cualquier cantidad de neuronas. Se estima que son de 86 a 100 millones de neuronas las que tiene el cerebro humano. Y cada neurona tiene la capacidad de establecer 10,000 conexiones. Cada conexión que generan las neuronas significa comunicación, significa aprendizaje, significa movimiento, significa ver las cosas de diferente perspectiva. Entonces, en los primeros años, del 0 a los 6 años, aquí lo pueden ver en la imagen, es la proliferación de neuronas para que se generen conexiones. De ahí viene esta idea muy fundamentada, que es el momento en que los niños pueden aprender idiomas, pueden aprender música, pueden desarrollar habilidades. ¿Por qué? Porque tienen muchas neuronas para generar conexiones y generar muchos aprendizajes. Porque todas aquellas neuronas que no fueron utilizadas, cuando entran los 12 años, entran a lo que se conoce como la poda.
¿Qué quiere decir eso? Se cortan todas aquellas, así como si hubiera proliferado un jardín de arbustos. Entonces ahora viene el jardinero a cortar y a moldear esos arbolitos que sí se utilizaron y a tirar los que no. No significa que el cerebro no genere más neuronas. No significa que el cerebro no tenga la capacidad de generar más conexiones. Sí se puede hacer. Sin embargo, no con la rapidez y la facilidad con que lo hace en los primeros 6 años de vida. Por eso es que de adultos sí podemos aprender otro idioma. Nos va a costar un poquito más de trabajo, pero sí lo podemos hacer. Y otra de las funciones que suceden en el cerebro es que viene la mielinización, que es precisamente cubrir estas conexiones. Hagan de cuenta que a ese cable de conexión lo están metiendo en un tubo de plástico o en un tubo de metal para protegerlo de la corrosión. Y entonces, cuando se cubren de esta manera, las conexiones se hacen mucho más rápidas y son mucho más estables. Y es bien importante esto, porque así también en nuestro cerebro están configurados los hábitos. Entonces, hábitos que se fortalecen, que se mielinizan, que cada vez se hacen y se hacen y se hacen, se van a ir fortaleciendo y van a ser las rutas que de manera automática el cerebro esté buscando cuando llegue el estímulo del exterior. Entonces, esto es lo que sucede en el cerebro del adolescente. Viene la poda, viene precisamente, se van fortaleciendo las conexiones, pero todavía el cerebro no tiene el control. ¿Y qué es lo que sucede? Como ya los vemos grandotes y con pelos, pensamos que ya son adultos y que ya pueden tomar decisiones sin la necesidad de que papá o mamá los esté monitoreando, les esté acompañando. El cambio también en la adolescencia suceden, así como hay cambios en la poda de las neuronas, sucede también algo con un neurotransmisor y es fundamental en la conducta del adolescente, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado junto con la serotonina en nuestros estados de bienestar, especialmente en los estados de placer. Cuando nosotros generamos dopamina, nuestro cerebro estimula un área que se conoce como el núcleo accumbens o centro de recompensa, que es donde se estimula la dopamina y es esta sensación eufórica de gran felicidad, que eso lo han experimentado cuando tienen un orgasmo, cuando compran zapatos, cuando han tenido un logro fenomenal, cuando alguien les ha felicitado por haber obtenido un objetivo, cuando utilizan cocaína o algún otro tipo de estimulante, eso, o van al Starbucks y se compran ese café maravilloso con un montón de crema y que lo comen y sienten un placer, ahí están segregando dopamina. En los adolescentes lo que sucede es que hay una disminución en la dopamina. Por eso es que el adolescente empieza a buscar estímulos para segregar dopamina en el cerebro. La baja de dopamina está relacionada con conductas de riesgo. Por eso es que el número de muertes en adolescentes, especialmente varones, es muy alto. Es el momento en el que resulta muy emocionante, porque se genera dopamina, el tomar sin permiso el coche de papá, subirme al coche del amigo sin permiso de papá o mamá, aceptar la cocaína o el estimulante que un amigo me está ofreciendo, ir a hacerme un tatuaje sin permiso a un lugar poco higiénico, experimentar sexo, tener sexo. Por eso es que hay tantos embarazos en la adolescencia. Todas las conductas de riesgo están relacionadas
por la baja de dopamina. Hay también una hormona y un neurotransmisor que también se utiliza como neurotransmisor y es el cortisol. Es un incremento en los niveles de estrés. Los adolescentes tienen un alta en sus niveles de estrés porque quieren buscar dopamina, porque quieren, no se sienten comprendidos por los padres, se sienten presionados en la escuela, tienen que tomar decisiones y todo eso hace que el adolescente se experimente completamente estresado. Entonces, pues sí, las conductas de sus alumnos son a causa de bajas en dopamina, bajas en serotonina, el incremento de cortisol. Y algo bien importante que no quiero dejar de paso, como este es el momento en el que el cerebro se está reconfigurando, está fortaleciendo y deshaciéndose de conexiones que no necesita, es el momento en el que aparecen las enfermedades mentales. ¿Cómo cuáles? Esquizofrenia, psicosis, bipolaridad, trastorno límite de personalidad, depresión. Es un periodo muy sensible para el desarrollo de enfermedades mentales y el desarrollo de adicciones. Es el periodo en el que lo último que deberíamos de hacer es déjalo, es un adolescente. Es el momento en el que más tendríamos que estarlos acompañando. Aquí, por ejemplo, ahorita como llevarlo a nuestra vida real, a situaciones muy contextualizadas, que esto también es importante y van a ver por qué. Este caso de la cantante Sasha Sokol que salió hace unos días, ¿no? Amén del contexto del 8M, del abuso sexual o de lo que haya experimentado, fíjense lo crítico que fue el periodo de vida de esta chica. Estamos hablando de una joven de 14 años, en plena adolescencia, en donde tiene bajas de dopamina, en donde tiene un incremento del estrés. Imaginen también el contexto en el que se vivía. Se encuentra con un hombre 25 años mayor que ella y empieza a darle estímulos, no sabemos, pero simplemente el contacto físico, el despertar sexual, le incrementa dopamina. Y ella lo experimenta como un enamoramiento. Sin la debida seguimiento por parte de los padres, ahí estamos, bueno, estoy suponiendo, algo pasó ahí que no tuvo el suficiente acompañamiento para poderla proteger. De experimentar a lo que ella hablaba de enamoramiento, no era, bueno, biológicamente hablando, sí es como lo que se considera ahora un enamoramiento, pero no en este concepto filosófico del amor, sino era que le elevaba pues sus niveles de dopamina. Y eso lo hacía ella, llevarla a niveles de correr riesgos, porque necesitaba esa dopamina para sentirse bien en ese momento. Entonces, realmente es muy importante el vigilar a nuestros adolescentes y cuidar de ellos y comprender por qué actúan como actúan. Y recordar siempre, toda conducta es comunicación, toda. Entonces, seguir conociendo más de nuestros adolescentes nos lleva precisamente a cuáles son las características de la adolescencia, la esencia de la adolescencia y que además realmente sería como el periodo, debería de ser el periodo más maravilloso de la vida y que del futuro guardáramos esas características de la adolescencia. ¿Cuál es? La búsqueda de novedad, el innovar, el transformar, el crear, el aprender. Es algo que tendríamos que tener. Estas, como comentaba ahorita una de nuestras compañeras, estas ganas de quererme comer al mundo. El adolescente tiene ganas de comerse el mundo, tiene ganas de hacer un mundo mejor, tiene ganas de transformar.
está buscando novedad, pero desafortunadamente al no tener una debida orientación, va a buscar la novedad en los lugares equivocados. En el amigo o amiga que tiene una vida muy atractiva y que esta vida muy atractiva puede ser quizá gastar mucho dinero y que él no lo puede tener, el consumir algún tipo de sustancia estimulante, el actuar detrás de la vigilancia de los padres, porque eso es factor de novedad. Pero lo que está buscando nuestro adolescente es este estímulo por la baja de la dopamina. Por eso es que busca la novedad. Entonces, podríamos tener novedad en otros aspectos de la vida. Hay una necesidad por socializar, por establecer vínculos, por hacer amigos. Pero por supuesto, estos amigos son diferentes a los amigos de la infancia. Y es común, no sé si les ha sucedido, que los padres les pregunten o los padres les comenten, es que se está buscando unas amiguitas o amiguitos que no me gustan. Antes sus amigos eran muy tranquilitos y se la podían pasar en la casa, no sé, haciendo pastelitos o jugando con sus muñecas, pero ahora quiere juntarse con gente que no me gusta porque son niños con otros hábitos. Y sí, probablemente son niños que tienen una vida mucho más atractiva para los ojos de él. Entonces, necesitamos acompañarlos en la elección y el por qué están buscando adolescentes. En una ocasión, recuerdo que tuve una chica que la mamá estaba, eran varias circunstancias, pero ahorita les quiero mencionar algo. Estaba muy preocupada porque la niña se estaba juntando con un grupo de niños que uno de ellos llevó una pistola a la escuela. Independientemente del riesgo de lo que es llevar la pistola al colegio, imaginen para un chico en donde quizá nunca ha visto un arma, el que uno de ellos se haya atrevido a llevarlo, con esta falta de criterio que todavía les falta, con esta búsqueda de la emoción, con esta no evaluación de las cosas, ¿qué puede significar para una adolescente el que un amigo, wow, se atrevió a llevar una pistola a las clases? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. O sea, sí, efectivamente, los chicos necesitan estímulos, pero vamos a buscarlo en el lugar correcto. Y que puedan discernir de las conductas que son apropiadas de las que no lo son. Y aquí entramos en un tema muy importante que es la hiperracionalización de los adolescentes. ¿Esto qué significa? Pues Santa Teresa lo decía re bien. Damos tantas y tan buenas razones para nuestras razones y tantas y tan buenas para nuestras sin razones. El adolescente va a estructurar su pensamiento con un montón de silogismos para hacer válido lo que él está pensando que es lo correcto. Es decir, con ellos se aplica precisamente esto de que todos los burros tienen orejas, yo tengo orejas, soy un burro. Es lógico, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Entonces los adolescentes y arman estructuras, ¿no? El caso de una chica que organiza todo para organizan una fiesta en casa de una compañera, quien resulta ser hija de uno de los maestros de la escuela. Y una de ellas dice, por supuesto, no hay alcohol permitido, son menores de edad, pero esta chica que hace, organiza todo para meter alcohol en la escuela de la maestra. No evalúa consecuencias. Ella se enfoca en lo emocionante que es llevar alcohol a un lugar que está prohibido. Y más, es la casa de la maestra. Entonces, fíjense, esto estamos hablando, búsqueda de novedad, baja de dopamina, necesidad de socializar. Esas son las conductas de nuestros adolescentes. Otra conducta, intensidad emocional. Pasan de la emoción de la tristeza a la euforia en cuestión de minutos. No es que sean bipolares.
aunque ojo, bueno, no es que sean bipolares. Y aquí me gustaría hacer también una invitación al uso de ciertos términos. Es muy común que yo escucho papás, maestros que dicen, es que es bipolar. La bipolaridad sí se caracteriza por una fluctuación entre la manía y la depresión, pero no sucede de un momento a otro. Es un espectro que se va transformando. Lo que sí es una realidad es que nuestras emociones son como el clima. Empieza un poquito nublado, poco a poco se va despejando, sale el sol, quizás se vuelve a nublar, quizá hay lluvia, se vuelve a despejar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras emociones van fluctuando y van cambiando en el transcurso del día por las experiencias que estamos teniendo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Si en este momento estoy experimentando enojo, el enojo va a pasar y le va a dar paso a otra emoción. El caso de los adolescentes es así, pero con mayor intensidad. Se enojan y se enojan intensamente. Experimentan tristeza. Un amiguito no los invitó a la fiesta del cumpleaños del otro y bueno, es el fin del mundo. Nunca nadie más le va a volver a llamar en su vida. Pero si recibe la llamada en menos de 5 minutos, ya está listo, ya hay alegría, ya se le pasó. Son características del adolescente. Y esto es lo que más, los cambios de estado de humor, que eso es lo que muchos padres les molesta. Se vuelven respondones, claro, porque además otra de las características de la adolescencia es explorar, probar límites, hasta dónde puedo llegar, qué más puedo obtener. Y eso siempre lo van a estar haciendo. Y si implica una pequeña dosis de emoción, lo voy a hacer. Pero además tienen un gran pensamiento creativo, por lo mismo. Rompen las fronteras. En realidad, tendremos que trabajar con adolescentes para encontrar soluciones a nuestros problemas de humanidad. La crisis del calentamiento global, los problemas que ahora tenemos con el COVID. Ahí tendríamos que ver con nuestros adolescentes cómo pudieran ellos, qué proponen para solucionar y cambiar esta vida y realmente escucharlos. En algún momento en esa mente que está más abierta, que quiere probar límites, puede encontrar soluciones para el comportamiento o para solucionar algunos de los problemas de nuestras vidas. Bien, por lo tanto, con esto que estamos hablando, con la dopamina, con la intensidad emocional, con esta no acompañamiento que pueden tener, es un periodo que puede provocar mucha desorientación, puede ser muy perturbador, puede ser desconcertante y puede ser estresante. Hay algunos que dicen que ojalá los adolescentes entraran en un estado de hibernación y que cuando lleguen a los 24, pues ya están listos. Pero desafortunadamente las cosas no suceden así, porque si los metiéramos en un estado de hibernación, pues el cerebro no tendría los estímulos y no tendría las experiencias que necesita para seguir formando esas conexiones neuronales que lo lleven a alcanzar su madurez de desarrollo. Entonces, con esto en mente, a mí me gustaría que hiciéramos un poquito, unos minutos, ¿qué cambios tendríamos que hacer en la manera en la que les enseñamos a los adolescentes? Y bueno, aquí algo que también que es muy importante para aquí es para la mamá, la caricatura es para mamá, pero bueno, si tienen hijos adolescentes o tienen alumnos adolescentes, no es personal. Entonces, por eso este chico le dice a su mamá, pronto entraré en la adolescencia, mamá, así que quería pedirte disculpas por cómo te trataré. Sí, se ponen groseros, rompen límites, pero no es personal.
y lo que están diciendo es acompáñame porque esto que estoy viviendo puede ser muy desconcertante. Entonces, vamos a... Bueno, aquí me gustaría, ahorita hacemos esta dinámica, unos minutitos. Fíjense, el aprendizaje, por supuesto, todo esto afecta a la adolescencia, porque ¿qué necesitamos para el proceso de aprendizaje? Necesitamos la función de la atención, necesitamos la función de la concentración y necesitamos de la memoria, que son funciones que se ven afectadas por el proceso del desarrollo de la adolescencia. La memoria se ve afectada cuando la atención no está adecuada. La atención se ve afectada porque tenemos temas de incrementos de estrés. El ánimo para poder hacer las tareas me baja porque no tengo la dopamina y la serotonina que necesito. Y esto, por supuesto, que me provoca mucho estrés, lo cual hace que no ponga atención, lo cual hace que no pueda consolidarse la memoria. Y así nos estamos. Se estima que el del 30 al 50% de los fracasos escolares se debe a causas emocionales, estrés, ansiedad y depresión. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen los procesos de atención y afectando, por supuesto, la memoria, el control de la impulsividad y el aprendizaje. Entonces, ahora sí, vamos a hacer una pequeña dinámica. 5 minutos y en grupos, veo que están unos en grupo, ahí podrían trabajar, otros los que están solos. Piensen, con esto en mente, ¿qué se les ocurre? Vamos a ser creativos, vamos a pensar como un adolescente. ¿Qué se les ocurre de cambios para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus alumnos adolescentes? ¿Es clara la instrucción? ¿Sí? Va. Entonces, empecé a correr el tiempo. Voy a aprovechar yo para hacer una pequeña escala. Y en 5 minutos los veo. Creo que hay un chat aquí. A ver. Ay, no, ¿cómo no? ¿Preguntas, dudas? ¿Cuál es la instrucción? Con esto que acabamos de revisar, de las características del cerebro adolescente, ¿qué cambios o qué estrategias propone que ayudaría a mejorar el proceso de aprendizaje? Para comentarte, nosotros aquí sí somos varios docentes y ahorita estábamos consensando algunos de los cambios que podemos generar. Te comparto los que nosotros enlistamos. Sería comunicación asertiva, generarla dentro del grupo, generar confianza y motivación, manejar un lenguaje claro, realizar actividades de interés y acorde a sus necesidades, conocer a los alumnos, generar una empatía y que ellos sientan esa empatía, que tenemos empatía hacia con ellos, para que nos tengan confianza. Enseñar a identificar y canalizar sus emociones. También es importante enseñar a través del juego, ya que es un motivante para ellos, y tener una escucha activa con ellos. Muy bien, eso es lo que consensuaron ahí. Muy bien, muy bien. Ahorita vamos a ver, yo tengo unas propuestas también que coinciden con lo que están mencionando. ¿Alguien más quiere compartir? Mercedes, Nancy, Jacqueline. Yo, por ejemplo, puse trabajar en equipos, nuestras actividades, realizar una actividad innovadora en nuestra secuencia didáctica, realizar juego de roles, generar experiencias diferentes a través de materiales variados, por ejemplo, con plastilina, a lo mejor con recortes, imágenes,
que hagan estos trabajos diferentes, que a lo mejor no sea siempre estar escribiendo, sino recortando, bailando, haciendo escenografías, haciendo obras de teatro, y hasta ahí me quedé. Muy bien, muy buenas propuestas. Gracias, Mercedes. ¿Alguien más? Nancy, Jacqueline. Bueno, Jacqueline, Nancy, ¿no? Ok, va. Entonces, vamos avanzando con lo que tengo aquí de presentación. Comparto pantalla. Pues precisamente de las cosas que ustedes mencionan es una de las cosas fundamentales, como ustedes hablan de la comunicación asertiva, el darles elementos para aprender a manejar su emoción, es una de las cosas que es fundamental, darles herramientas para manejar y reducir el estrés y la ansiedad. Hoy en día tenemos la pandemia, lo que nos dejó es una gran tarea, que es aprender a cuidar de la salud mental. Y cuidar la salud mental no me estoy refiriendo a temas de medicamentos o a temas de preocuparme por las esquizofrenias o la psicosis o enfermedades que son en muchas ocasiones, más bien que sí tienen un componente genético, un componente de estructura mental de origen, sino de todas estas enfermedades que se desarrollan a causa del estrés o a causa de un mal manejo emocional. Hay muchas enfermedades que son porque en casa no se dio una debida atención a la emoción. Trastornos límites de personalidad, ansiedad, depresión, son enfermedades mentales que con una buena educación emocional se pueden prevenir. Entonces, parte de ello es muy importante el darles a los chicos herramientas para poder manejar todos aquellos momentos que les pueden detonar el estrés. Las exigencias académicas, la presión de los compañeros, y la presión de los compañeros desde poder llenar un rol hasta el reto que luego se ponen para consumir sustancias o el reto que se ponen para que no te atreverías a hacer algo. Eso es presión. Y los chicos tienen que tener herramientas para poder manejar la presión que los compañeros pueden estar ejerciendo con esta necesidad de pertenecer. Chicos con altas demandas académicas, de querer tener siempre cierta calificación porque los papás presionan de que en esta casa no tienes otra cosa más que estudiar y menos de un 10 no te recibo. Eso puede significar, en lugar de tener un efecto motivante, tiene un efecto que tiene totalmente lo contrario, detonando estrés con una baja en el proceso de aprendizaje y quizá llevarlos hasta la deserción, o ha habido casos hasta de suicidio. Entonces, el tema emocional en los adolescentes es fundamental. Los maestros no son psicólogos, no es su responsabilidad, no tienen por qué diagnosticar ni dar atención terapéutica, pero sí quizá introducir dentro de sus actividades cotidianas pequeñas prácticas como la que hicimos nosotros al inicio. Pequeñas prácticas en donde el chico aprenda a cómo manejar el estrés, cómo en su respiración puede aprender a regular eso que está sintiendo y que lo hace sentir mal o lo hace sentir incómodo. Nada más como una pequeña práctica, como parte de todas las estrategias pedagógicas que puede tener el maestro, sin tampoco convertirse en un profesional en el manejo del estrés, pero sí poder hacer pequeñas pausas para poder manejar el estrés o bajar la presión que pudiera haber en el salón de clases. Esto es como parte de las estrategias que se invitan, ¿no?
Dentro de estas herramientas también, ya lo mencionaban ustedes, la comunicación asertiva, la escucha activa. Y algo que es importante, siempre recordar que eres el maestro, no el juez, no el que juzga, no el que critica. Eres el que escucha y que le da información. Tampoco no te vas a convertir en su confidente, pero aquello que se acercare el adolescente a decir, que puede encontrar en ti alguien en que lo vas a escuchar sin juzgar. Y algo muy importante es eso precisamente, eres el maestro, no eres el psicólogo, no eres el papá, no eres el amigo, sino eres alguien que le está proveyendo o que le está dando las herramientas para facilitar un proceso de aprendizaje y que lo puedes escuchar y que le puedes orientar hacia las personas indicadas, hacia el tratamiento, hacia las personas que lo pueden ayudar, asistencia psicológica, hablar con los padres, lo que tenga que hacerse. Entonces, esta parte es muy importante, como ustedes ya lo habían mencionado. Porque precisamente el adolescente necesita sentirse visto. ¿Cuántos adolescentes no tienen conductas que solamente son para llamar la atención? Toda conducta es comunicación. Necesitan saber que forman parte del grupo. Necesitan saber que tú como maestro lo estás viendo, lo ves. Sobre todo, necesitan sentirse seguros. Y por seguros quiere decir que no los van a juzgar, que los van a poder escuchar, que les van a poder dar una orientación y ser consolados. Y por ser consolados es desde este adolescente que te llega en un estado de crisis emocional al salón, porque en realidad no sabemos de dónde viene nuestro estudiante, ni sabemos en qué condiciones está llegando al salón de clases. Puede ser que haya llegado sin siquiera desayunar por diferentes circunstancias. Puede ser que haya llegado ya con un par de cachetadas de su casa o de haber presenciado violencia en casa o haber experimentado algún evento traumático, presenciado algún evento traumático en el transcurso de la casa a la escuela o a donde va a tomar su sesión. Entonces, aquí es muy importante que por lo menos cuando el alumno llegue al salón de clase pueda experimentar un ambiente seguro y que pueda tener unos momentos de, por lo menos en este momento, puedo respirar, puedo enfocarme y dejar atrás aquello que en este momento pudo haber sido doloroso, traumático. En este momento estoy en mi proceso de aprendizaje. Entonces, para eso nos ayudan estas estrategias en donde podemos enseñarles a bajar la tensión. Algo muy importante que también ustedes ya lo mencionaban es contextualizar el aprendizaje. Contextualizar el aprendizaje es exactamente esto que yo hice al estar hablando de la baja de dopamina de los adolescentes y la búsqueda de la emoción y el sentirse bien y sentir bonito. Mencioné el caso de la cantante Sasha Sokol. Estoy trayendo una información de neurociencia con conducta de psicología en algo que está en tendencia en Twitter. ¿Cuánto de los conocimientos que ustedes le están dando a los alumnos puede ser contextualizado en el mundo real, en lo que se está llevando a cabo o se está hablando en las redes, en el TikTok, en el Twitter, en el Facebook? Porque es muy probable que sus alumnos tengan acceso a este tipo de redes y esto también, ¿qué hace? Que hables el mismo lenguaje del alumno y que puedas decirle lo que esté escuchando en la vida real. Entonces, contextualizarlo y también, sobre todo, llevarlos a darle un sentido de utilidad a la vida diaria. ¿Cuántos más dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Si yo esto nunca lo voy a usar.
¿Y esto para qué? Entonces, tratar de darles un sentido de utilidad al conocimiento que el chico va a tener. En muchas ocasiones, si las condiciones se permiten, es llevar el aprendizaje a resolver problemas en la comunidad. ¿Qué problema hay en tu comunidad? ¿Qué propones en este contexto? ¿Qué proponen para solucionar? No significa que vayan y lo propongan para llevarlo. A lo mejor sí, luego ha habido muchos proyectos de escuelas en donde eventualmente se convierten en propuestas reales y concretas para la comunidad o pequeños negocios que se generan. Entonces, aquí es darles la oportunidad de que vean qué es lo que hay alrededor. O sea, desde el tráfico, ¿no? Aquí donde yo vivo, a las 8 de la mañana, es un verdadero caos el poder salir de aquí. ¿Qué propones? ¿Cómo, si tú tuvieras esa capacidad de resolver el tráfico, tú qué propondrías? Entonces, llevar la información que tienen que dar como una información muy compleja a circunstancias reales, a que pueden tener una utilidad, sino ya en su contexto, cómo otras personas han podido llevar ese conocimiento a una situación real y concreta. Entonces, esta parte es muy importante, contextualizar el aprendizaje. Ya lo mencionaban ustedes. Oye, pues si el adolescente lo que quiere es estar con los amigos, vamos a ayudarle a estructurarlo. Y es promover el trabajo en equipo. Ahora, aquí algo sí bien importante es, todos mis adolescentes se quejan del trabajo en equipo. Y algo que creo que ha fallado es que no les hemos enseñado a trabajar en equipo. O sea, simplemente formen equipos y hagan esto, ¿no? Sino que realmente se les dé estrategias para formar el equipo, que es, vamos a ayudarlos, a acompañarlos en el establecimiento de objetivos. Practicar, establecer objetivos simplemente para presentar un trabajo acerca del rey Luis XVI, o acerca del Palacio de Versalles, o acerca de cómo Pitágoras desarrolló su algoritmo. Aquello que vaya a ser el trabajo, les estamos ayudando a establecer un objetivo concreto, específico. Y si de manera concreta y específica ellos van estableciendo objetivos para una tarea concreta, les estamos enseñando cómo se establecen objetivos para la vida. Darles herramientas de cómo se planea para lograr ese objetivo. ¿Cuáles son los criterios para distribuir la tarea? A partir de las cualidades, a partir de lo que es más fácil para uno o es para el otro. Y siempre, aunque se haga un trabajo en equipo, estar presentes monitoreando los avances. Entonces, esta parte, esta necesidad de pertenecer, me estoy integrando a un equipo de trabajo. Y si además este equipo de trabajo estamos observando lo que sucede alrededor nuestro, a los problemas que puede tener nuestra comunidad, empezamos a ayudarlos a sentir que forman parte de algo más grande, de una comunidad, de una colonia, de una alcaldía, de un país. Y ver qué cosas pueden depender de cómo también los problemas se solucionan desde su propia experiencia y cómo a mí siempre me encanta esta parte que es cómo la fuerza domesticadora de lo pequeño es lo que va generando grandes cambios en la vida. Establecimiento de metas, otra estrategia que va relacionada con el trabajo en equipo, pero quizá en algún momento dado tratar de llevar ese conocimiento que están adquiriendo a algo mucho más personal. Ayudarlos a establecer metas personales o grupales. Ejemplo, si pertenecen a un equipo de fútbol o si pertenecen a un grupo de baile o a algo dentro de la comunidad o en la escuela y quieren ganar un campeonato, ¿qué habilidades necesitan? ¿Cómo podrían practicar?
Si uno de ellos quiere llegar a estudiar una carrera universitaria en una universidad en específico, o si uno de ellos simplemente quiere buscar un trabajo a corto plazo porque lo necesitan en su casa, un proyecto podría ser cómo buscar trabajo. Entonces, tratar de ver que ese conocimiento que ustedes están enseñando en clase pueda llevarse a metas específicas para los alumnos. Proyectos, también como les estoy mencionando, en donde haya análisis de propuestas, análisis de problemas y propuestas de solución. El otro día vi aquí por Santa Fe, por donde está la loma, iba pasando y vi que hay lotes baldíos y que la gente llega a basura. Y me llamó mucho la atención, vi gente de la comunidad organizada recogiendo basura. Esos son los pequeños cambios que necesitamos, ¿no? Y eso es lo que a ellos les va ayudando también a sentirse parte, pero lo más importante es sentirse parte de su proceso de aprendizaje. O sea, que el que aprenda en él no es responsabilidad del maestro. El que aprende el alumno es responsabilidad de él y de sus motivaciones. El por qué voy a aprender. Y eso es un trabajo que hay que irlos orientando, ¿no? Para que entonces sí se conviertan ellos en responsables de su propio aprendizaje. Y bueno, nada más ahorita para ya cierre y abrir la conversación es recordar, uno, la conducta del adolescente me está comunicando algo. Dos, el cerebro del adolescente es una obra en construcción. Tres, las conductas de los adolescentes no son personales, no es contra mí. Es porque su cerebro se está reestructurando y necesito yo desarrollar paciencia para poder establecer límites. Límites que no sean desde una manera autoritaria, sino desde esta calma y serenidad que me da el desarrollar una presencia de confianza hacia mis adolescentes. Entonces, pues me gustaría escuchar comentarios, abrir dudas. Tenemos un buen ratito para 15 minutitos que tenía programado para dudas, comentarios, abrir la conversación. Por acá el grupo de la telesecundaria. Mercedes, Nancy. Lobo, ¿estás ahí? Pues yo nada más agradecerle por esta situación que efectivamente es muy importante siempre conocer esas características, ¿no? Que a veces dejamos de un lado y decimos, ¿cómo es posible si el adolescente es así? Y para unas cosas sí es bueno y para otras no, ¿no? Entonces, ahorita estamos dando en el clavo el por qué, ¿no? El por qué su cerebro, como ahorita en una frase al final decía, ¿no? Está su cerebro en construcción y nosotros queremos que a lo mejor nos contesten de una forma ya madura, de una forma ya responsable, siendo que, por ejemplo, yo a mi edad a veces cometo errores, a veces actúo por impulso. Entonces, imagínese pues muchísimo más un adolescente que está en todo ese proceso de estas situaciones. Y sí, o sea, cuando yo hago entrevistas con madres de familia, cuando yo me doy el tiempo de hablar con mis alumnos, sí me topo y digo, chin, o sea, no sabía que pasaba esto en su casa, no sabía que estaba pasando esto, ¿no? Y a veces damos por hecho muchas cosas, el decir, chin, pues a lo mejor por eso actuó así, o por eso el día de hoy no tenía ganas de trabajar, y entonces a veces es por eso que nos dicen que nuestra planeación debe ser flexible, ¿no?
porque a lo mejor ahorita con esa actividad pues no me dio el resultado, pues entonces vamos a cambiarla para que el alumno, como decías aquí en un momento, seguros, ¿no? Porque a lo mejor y conmigo se siente seguro, pero con sus compañeros no, o con su mamá no sé, ¿no? Hay muchas situaciones que desconocemos y que el trabajar en equipo siempre entre padres, maestros, a lo mejor nosotros como USAER, podamos apoyar a nuestros alumnos, ¿no? Que creo que es la etapa más difícil y a veces los papás decimos, ya son adolescentes, que se vayan solos a la escuela, ya ellos están solitos, ¿no? Ya que lo hagan solo. Y pues no, es en una etapa donde tenemos que tenerlos con más acompañamientos, con más situaciones, porque es donde están en su búsqueda de su identidad, ¿no? Y pues muchísimas gracias por estos datos, por estas situaciones que la verdad es importante siempre que nos recuerden esto, ¿no? Gracias, Mercedes. Efectivamente, es un arte poder encontrar esta parte en donde le doy independencia, pero estoy vigilando su actuar, no lo estoy dejando solo. Y a veces los padres, también hay que entender las circunstancias en las que viven y cuál es su historia de vida. Pues siempre cuando los hijos ya son grandes, ay, mijito, ya eres grande, tú ya vete, ¿no? Tú ya, ya puedes, ya, tú eres el grande, tú ya tienes que saber. Y los padres desconocen precisamente que para que el hijo sea maduro y tome decisiones sabias, no surge de manera espontánea, sino que tenemos que realmente hacer todo un trabajo, ¿no? Eso es algo bien importante. Cuando trabajo con niños, por ejemplo, que traen temas de retraso en desarrollo, por ejemplo, que tienen problemas visoespaciales y que entonces les afecten el aprendizaje de las matemáticas, la pregunta es, uno, ¿cómo fue el desarrollo en casa? ¿Qué tipo de estimulación se dio? ¿Le dejaron gatear? ¿Lo dejaron subir a los columpios? ¿Se subía a que da vueltas para estimular el sistema vestibular? O sea, son un montón de cosas que a veces perdemos de vista y que son fundamentales para el desarrollo integral del cerebro. Y son cosas de nuestra vida diaria. Entonces, hacer también como parte del aprendizaje estas campañas de educación tan sencillo como lleva a tu hijo a los columpios, pero llévalo, o sea, no lo mandes solo, ¿no? Lleva a los columpios, déjalo que se le suba en ¿cómo se llama? Uno que se trepan y les da vueltas, ¿no? Y que luego solitos tienen que aventarse para bajar. Eso es lo que estimula el cerebro, para desarrollar ciertas habilidades. Entonces, eso mismo sucede con nuestros adolescentes. Y escucharlos, eso es lo importante, sin juzgar. Aquí veo, aquí llegó un chat de Nancy que dice, es importante tomar en cuenta el proceso en el que se encuentran nuestros alumnos, sus intereses y necesidades de aprendizaje, para que nuestra planificación de la enseñanza responda de manera eficaz. Muchas gracias. Sí, darnos cuenta que, vuelvo al punto, el adolescente es como es, no porque quiera joder, sino porque son precisamente las condiciones en las que su cerebro se está desarrollando. Y esto que mencionan, y eso es con los papás, es muy interesante, porque dice, es que a ver, ¿por qué si es tan bueno para el videojuego y no es bueno para las matemáticas? Pues es que son dos procesos diferentes. Pero si los papás se ponen listos y buscan videos que favorezcan ciertas habilidades mentales, van a desarrollar las matemáticas en el hijo. ¿Y por qué el hijo le pone más atención a los videojuegos? Pues porque genera más dopamina el videojuego que Baldor, ¿no? Esa es una realidad. Marco, por aquí veo comentarios. Evelina, ¿me escuchas? Sí, claro. Aquí yo quisiera preguntarte, ¿algunas sugerencias que pudieras ofrecer para el trabajo con los padres?
Porque bueno, si bien sabemos que el adolescente nuestro objetivo, el generar esa confianza, creo que también es importante el utilizar y apoyarnos con los padres. Si existe un trabajo colaborativo desde el contexto escolar, el contexto áulico y en este caso nosotros como maestros de apoyo o como USAE, creo que sería o sea, podríamos obtener muchísimo más resultados. Pero ¿cómo poder involucrarlos? Aquí en la telesecundaria del Olivo la mayoría de los padres, si no es que digamos que el 90% de los padres son padres ausentes. Son padres que trabajan, son padres que no están en casa. Me ha tocado platicar con varios de los chicos y en casa son problemas, son discusiones. Entonces yo trato de decirles, ok, de separar esa parte, ¿no? Lo familiar es en casa, ahorita vamos a dedicarnos y después vamos a buscar alternativas o soluciones. Pero ese trabajo con los padres, ¿cómo lo podríamos realizar? Es la realidad, se trabaja contra marea, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos que trabajar en un mundo ideal o en un contexto ideal, sería la famosa escuela para padres. O sea, y en la escuela para padres es que les enseñemos a los papás cómo es que funciona el cerebro del adolescente. La escuela para padres, siempre los papás dicen, a mí nadie me va a enseñar cómo educar a mi hijo. Y todo el mundo se queja de que no tiene estrategias, que no sabe cómo educar porque no llegó con manual. Hoy en día, la psicología, las neurociencias, la pedagogía han desarrollado, digamos que las mejores prácticas o las mejores técnicas para el desarrollo del cerebro, ¿no? Entonces, poder hacer una campaña de psicoeducación de cómo es que funciona el cerebro de los niños, ¿no? Que pudiera ser idealmente conferencias o a lo mejor mandar información, algo que le permitiera a los papás tener esta información. Y lo segundo es que ya no propiamente, quizá ya escapa del salón de clases per se y del maestro, sino que ya va hacia niveles de dirección y que como institución se establecieran grupos de apoyo para los adolescentes. Hay, por ejemplo, yo conozco, bueno, mi especialidad es la práctica de mindfulness y la práctica de mindfulness es precisamente un entrenamiento que favorece el desarrollo de estas funciones ejecutivas a través de enfocar la atención. Y es una de las últimas técnicas incorporadas dentro del ámbito de la psicología, porque es una tradición, está basada en enfoque de meditación y que tiene más de 5,000 años. Pero que se está utilizando y se está utilizando muchísimo éxito con niños con experiencias de trauma, que es muy probable que las poblaciones de adolescentes o de niños tengan algún tipo de trauma por la experiencia, no sé, de violencia en casa, violencia física, quizás han sido físicamente abusados. Y entonces este tipo de grupos ayudan a los niños a darles herramientas para poder tener esto que tú acabas de mencionar. Es cierto, mi casa puede ser un lugar en el que no estoy seguro, pero hay un lugar en el que yo puedo encontrar paz y tranquilidad, y eso es aquí. Aquí en donde está mi mente, en donde está mi cuerpo. Sí, vengo de ver de cómo mi papá golpeaba a mi mamá, pero en este momento me voy a enfocar en esta clase de matemáticas, porque yo sé que si termino mi primaria, podré buscar un trabajo y podré salirme de mi casa y quizá ayudar a mi mamá. Entonces, sí escapa desde el trabajo del docente como formador, en el sentido de que pues, el trabajo del maestro es proporcionar conocimiento, ¿no? Y favorecer las condiciones que esto se dé. Y esta es una de las condiciones, ¿no? Entonces, hay escuelas en Estados Unidos, aquí en México estamos muy en pañales, yo trato de hacer mis colaboraciones, por eso es que me gusta trabajar con ustedes. En Estados Unidos hay programas completos de mindfulness, especialmente en comunidades con un alto índice delictivo.
y han ayudado a disminuir el número de deserción en la escuela. Por supuesto, no es fácil. Te encuentras con niños que ya están tan trabajados, tan escépticos, tan dolidos con la vida, que no se permiten siquiera ayudar. Entonces, ese es desafortunadamente el contexto de nuestra juventud, ¿no? Y no es exclusivamente de ámbitos socioeconómicos bajos, esto también lo encuentro en las lomas, ¿no? En niños donde sus riesgos son mayores, ¿no? Y donde tienen una solvencia económica y agarran el coche y se les desaparecen a los papás, ¿no? O van y se hacen 6 tatuajes, y se los hacen en un lugar en donde no, porque qué emoción, mi papá no le gustan los tatuajes, pues yo tengo la lana y me voy y me lo hago y a ver quién, ¿no? Y que también necesita, pero que también pueden estar viviendo violencia. Entonces sí es arduo el trabajo con el adolescente. Entonces la invitación es empezar a hacer trabajos de psicoeducación y el trabajo es regar semillas. En algunos florecerá, en otros desafortunadamente pues no darán fruto, ¿no? Ok, gracias, Evelina. Pues aquí en este aspecto, muchas gracias por las respuestas, porque pareciera que no hay solución a esta problemática y sí hay una posibilidad, ¿no? Esto que comentas acerca del mindfulness, que es una estrategia que, como bien dices, aquí en México está en pañales, pero sí puede empezarse a aplicar y al menos aquí como equipo de USAER estamos tomando nota de algunas posibilidades que a lo mejor no hemos profundizado, porque sí se conocen, pero no profundizado. Y yo espero, porque la finalidad fue de esta gestión, es que a los maestros docentes de la telesecundaria de licenciado Adolfo López, Alfredo del Mazo, ya lo estoy confundiendo con la primaria, perdón, tengan como algunas herramientas que puedan ellos visualizar, más que nada en la práctica. Yo creo que hay algunos aspectos de teoría que se recordaron, otros que a lo mejor quizás no se conocían, pero la intención es esa, que ellos puedan ver que se pueden generar estrategias, ¿no? Y bueno, a título personal de la USAER, pues agradecerte, a Susi también, que estuvo aquí en el enlace para realizar esta breve asesoría, porque en realidad es breve, son 2 horas en las cuales a lo mejor hay cuestiones que profundizar, como lo que quiere, lo inherente a las funciones ejecutivas, que son súper importantes, porque son toda una serie de procesos que se mencionaron, pero no se ahondaron en ellos. Y creo que ese es uno de los aspectos también importantes a tomar en cuenta, pues en el trabajo con los chicos. Y pues, muchas gracias. Evelina, no sé si la maestra tenga algo más que comentar. ¿No? Bueno, pues ahora sí. El apoyo y colectivo, pues también agradece, nos dio a conocer varias situaciones que yo creo que algunos no conocíamos, no teníamos muy claras, y se agradece el apoyo que nos están brindando y esta apertura, ¿no? Para en este espacio poder aclarar algunas dudas y poderlas aplicar con nuestros alumnos. Bueno, pues de mi parte, muchas gracias. Igual al equipo de USAER y usted, le agradezco. Ok, ya estamos en el aula un poco grande, espero que se haya escuchado el agradecimiento de la maestra Mayra, que es la directora de la telesecundaria. Entonces, pues, si no hubiese algo más que comentar por parte de quienes están aquí presentes, pues a lo mejor pues daríamos por concluida la asesoría, Evelina. Pues muchas gracias, agradeciéndoles, estoy a sus órdenes, déjenme poner aquí. Me encuentran en redes sociales como Mente Sapiens, en Facebook, Twitter e Instagram. Justo en este momento estamos haciendo un rediseño de página de información porque le vamos a dar mucha prioridad al tema de salud mental.
y cómo la salud mental es parte de nuestra vida cotidiana y cómo pequeños cambios en la vida podemos cuidar nuestra salud, la salud mental en los niños, en los adolescentes. Vamos a estar tocando muchos temas a través de nuestras redes sociales. Entonces, pues los invito a que nos sigan y pues estoy a sus órdenes. Ahí están mis datos, mensajito, con mucho gusto en lo que pueda apoyarlos, cuenten conmigo.